Bien, entonces, retomando. Pensemos que tenemos una fórmula A que es de este tipo. Y acá en vez de variables proposicionales puse distintos formitas geométricas solo para sacar las variables de nuestra cabeza. Si nosotros reemplazamos A y la reemplazamos por psi, lo que te va a terminar pasando es que en cada uno de estos lados termina apareciendo la fórmula psi adentro, ¿sí? Ahora, de la fórmula psi sabemos algo muy concreto. Sabemos que cual sea la evaluación, psi va a evaluar a 0. Es decir, la evaluación no va a ser verdadera psi. Entonces, si miramos esta fórmula alfa, mi pregunta es, ¿podemos decir algo del valor de verdad de esta nueva fórmula alfa reemplazada? ¿Cómo podemos ver el valor de verdad de una fórmula? Bueno, en general usamos tablitas de verdad en donde especificamos el valor de verdad para cada una de las variables proposicionales. Bien, acá vamos a hacer como una tabla de verdad un poquito más abstracta, un nivel más de abstracción. ¿Por qué? Porque sencillamente la voy a pensar en términos de estos contenedores. Es decir, bueno, dependiendo del valor de verdad de estas tres cosas, yo voy a concluir el valor de verdad de alfa. ¿Sí? Ahora, cuando la fórmula alfa yo le reemplacé todas las variables proposicionales por esta fórmula sí que es una contradicción, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a pasar que no importa la evaluación, sea cual sea la evaluación, seguro que no va a ser verdadera la fórmula. Entonces en realidad podemos pensar que toda esta primera parte, este cuadrado, va a tener un valor de verdad falso, ¿no? Cuando efectivamente acá tenga a la fórmula psi. Y cuando acá también tenga la fórmula psi, de vuelta, no importa cuál sea la evaluación, esto va a ser 0. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente psi, y espero que sea psi lo que estoy llamando psi, es una contradicción. Para toda evaluación, la evaluación no la hace verdadera. Y lo mismo con el rombo. ¿Sí? Va a ser 0. Bueno, y en este caso nada, es bastante sencillo, porque bueno, si todo es 0, esto quiere decir que esto es 1, y si esto es 0, toda esta implicación es verdadera, ¿sí? Y si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, entonces todo esto es verdadero. ¿Sí? Y a ver, este análisis es de juguete, lo estoy haciendo en el aire, ¿no? Porque de vuelta, las tablitas, como vimos antes, o sea, las tablas de verdad, en principio las podemos hacer cuando explicitamos las variables proposicionales. Por supuesto que uno también puede hacer tablas de verdad con sus fórmulas, ¿no? Porque la semántica del implica está definido respecto a si la evaluación hace verdadera a cada una de las subfórmulas del implica. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es, mira, si vos tenés una fórmula A, bueno, nada, dependerá mucho de la evaluación. Pero si vos agarrás la fórmula A, que por ejemplo tiene este esqueleto, tiene esta estructura, y cada una de las variables proporcionales que acá dibujé con formitas geométricas, vos las reemplazás por una fórmula, en este caso psi, pero que es una fórmula muy especial. ¿Por qué? Porque es una contradicción. Es decir, que para cualquier evaluación, esa fórmula, contradicción, va a ser falsa. Lo que podés pensar es que entonces, no importa cuál sea la evaluación, esta nueva fórmula alfa reemplazada va a tener un valor de verdad estático. No importa cuál sea la evaluación. ¿Por qué? Porque para toda evaluación la fórmula psi es falsa. Entonces, esta primera parte de la fórmula reemplazada, que dibujé como un cuadrado, siempre va a ser 0. Siempre va a ser falsa para toda la evaluación. Lo mismo con la parte de la fórmula que era un círculo y la reemplacé por psi. No importa la evaluación, esta subfórmula va a ser 0. Es decir, no va a ser verdadera bajo esa evaluación. Lo mismo con el rombo. Entonces, sin importar la evaluación, si efectivamente era una contradicción, en este caso, por ejemplo, la fórmula reemplazada siempre va a valer 1. Dame la evaluación que me des, la fórmula reemplazada va a ser 1. ¿Sí? Bueno, espero que esto haya tirado un poco de luz. De vuelta, esto es para generar la intuición, porque ahora vamos a hacer una demostración y vamos a demostrar que la propiedad vale. Pero la idea es esa, en el momento que vos reemplazás cada una de las variables proposicionales por una fórmula que es una contradicción, bueno, listo, ya está. O sea cual sea la evaluación que a vos te den,
vas a muy fácilmente saber cuál es el valor de verdad de la fórmula alfa reemplazada, sustituyendo con las variables proporcionales por esa contradicción, sencillamente fijándote, por así decirlo, en el renglón en el cual todas las variables proposicionales valen 0. ¿Sí? Perdón, en el renglón de la tabla de verdad de la fórmula alfa original. ¿Sí? Nada, esto es una cosa medio grande, donde cada uno de estos es una subfórmula, pero también podríamos pensar, ¿no? Imagínense este alfa bastante pavote. Alfa es P. Bueno, si alfa es P y digamos, y esta fórmula psi es una contradicción, ¿no? Bueno, y agarro y reemplazo alfa psi, ¿quién es? Y bueno, nada, es esto. Bueno, nada, trivialmente, alfa reemplazada va a ser una contradicción porque esto es una contradicción. ¿Sí? Pero bueno, y si de repente en vez de P era no P, bueno, el reemplazo va a ser no psi. Ah, bueno, pero si psi es una contradicción, quiere decir que para toda evaluación es falsa. Bueno, entonces esto, ¿qué va a hacer? Y negar algo que es falso va a ser verdadero, y en particular eso va a valer para toda la evaluación. Entonces de repente, eureka, caramba. ¿Qué tengo ahora? Alfa reemplazado es una tautología. ¿Eh? Digo, este es un ejemplito más pavote. Pero la idea es esa, la idea es en el momento que vos reemplazás cada una de las variables proposicionales por algo que es una contradicción, entonces nada, es como que cada una de las variables proposicionales de la fórmula original tenga su valor de verdad cableado a false, a 0. ¿Sí? Bueno, espero que esto haya ayudado, aunque sea para generar una intuición. Efectivamente lo vamos a demostrar también con inducción estructural porque, y un poco, tal vez acá se debería haber visto, si uno empieza a mostrar que el reemplazo hecho en cada uno de los constructores de fórmulas efectivamente mantiene la propiedad, ya está, probamos que vale para cualquier fórmula. Entonces, manos a la obra, o manos formales a la obra. De 3 vamos a hacer inducción estructural. Hacemos inducción estructural. Sí, y mi letra tal vez deja un poco que desear. Ahora, ¿cuál es el caso base? Bueno, el caso base, como siempre, perdón, y que me faltó algo muy importante, que, bueno, igual lo tengo ahí abajo, así que no lo voy a escribir porque si hago referencia lo tengo ahí abajo. Entonces, el caso base, sea alfa una variable proposicional. ¿Sí? Es una fórmula que tiene solamente una variable proposicional. Obviamente, sea psi una contradicción. No, acá podría poner que son fórmulas, qué sé yo, pero nada. Es una contradicción. ¿Qué quiere decir que es una contradicción? Lo ponemos entre paréntesis. Para toda evaluación B, evaluación, sucede que W no hace verdadera a la fórmula. Esa es una contradicción. Maravilloso. Ahora, ¿qué quiero ver? Bueno, lo que quiero ver es que si agarro alfa y lo reemplazo por una contradicción, obtengo una fórmula que es bien o una tautología o una contradicción. Bueno, entonces veamos. Y esto es medio formalizar lo que dijimos recién en el ejemplito de juguete. Veamos. Alfa sub psi, ¿quién va a ser? Y bueno, va a ser psi. Entonces, trivialmente, si es una contradicción, va a valer que para toda evaluación, la evaluación no hace verdadera psi, ergo la evaluación B no hace verdadera a el reemplazo. ¿Sí? Entonces, alfa reemplazada es una contradicción. Perfecto. Ese es el único caso base que tenemos. Ahora, vamos al paso inductivo. Paso inductivo.
Bueno, vamos primero con el caso de negación. Ahí está. Entonces, sea alfa, no beta. Y supongo, obviamente, que beta cumple la propiedad. ¿Qué quiere decir que beta cumple la propiedad? Bueno, quiere decir que si agarro beta y la reemplazo por una contradicción, entonces el resultado de eso será una fórmula que es una tautología o es una contradicción. Entonces, ahora veamos, ¿qué queremos ver? Vamos a analizar alfa sub psi. ¿Sí? Ahora, ¿quién es alfa sub psi? Bueno, es agarrar y reemplazar en alfa, que es, vamos a poner así, no beta, agarrar esto y reemplazar por las variables posicionales por psi. Y esto es recursivo. Así que en realidad esto es lo mismo que decir no la fórmula beta reemplazando. Os digo, tal vez lo debería haber formalizado mejor, pero la forma de reemplazar es recursivo. Se va metiendo y va reemplazando. ¿Y qué podemos decir de esto? Bueno, ahora sí lo que podemos decir es que por hipótesis inductiva, reemplazar en beta todas las variables proposicionales por psi hace que beta sea o una tautología o una contradicción. Entonces, tenemos como dos casos distintos. ¿Por qué? Porque beta puede ser o una tautología o una contradicción. Entonces, por hipótesis inductiva tenemos caso 1, es tautología. 2, reemplazar es contradicción. Bien, entonces bueno, no sé, vamos a el caso 1. Beta es tautología. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir, ya dijimos, para toda evaluación W, sucede que W hace verdadera a beta reemplazada. ¿Sí? Ahora bien, si cualquier evaluación hace verdadera a beta reemplazada, ¿qué podemos decir? ¿No? Dada una evaluación W que hace verdadera a beta reemplazada, ¿qué va a hacer esa evaluación con alfa? Bueno, alfa es básicamente negado beta reemplazada. Así que, si para toda evaluación W hace verdadera beta reemplazada, entonces vale que para toda evaluación la evaluación no hace verdadera a negado beta reemplazado. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque si vamos, y está ahí arriba, si vamos a la definición de la semántica del símbolo negación, básicamente decimos que una evaluación hace verdadera a una fórmula que tiene negación, si solo si la evaluación no hace verdadera a su fórmula, si solo si podemos negar los dos lados y tenemos la definición equivalente, perdón, tardé ahí, la definición equivalente, con lo cual podemos concluir esto. Si W hace verdadera a beta reemplazado, seguro W no va a ser verdadera a esta fórmula. Y bueno, pero ¿quién es esto? ¿Quién es esto? Bueno, esto,
por esta igualdad que tenemos acá, esto, que es igual a esto, que es igual a alfa reemplazado. O sea, esto vale si solo si, para toda evaluación, W no hace verdadera a alfa reemplazado. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Y bueno, esto quiere decir que alfa reemplazado es una contradicción. Es contra. Perfecto. Lo tenemos. Hay otra forma de hacerlo, por supuesto. Uno podría hacerlo con la tablita, digamos. A mí me gusta usar los cuantificadores y las evaluaciones. Parece que es ensuciarse un poquito más. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos usando acá? Acá estamos usando fuertemente la definición semántica del símbolo negación. ¿Sí? Básicamente, para esto. Podemos saltar de acá a acá. Entonces ahí usamos la definición semántica del símbolo de negación. Y lo vamos a volver a usar, ¿no? Porque el otro caso es análogo. Básicamente, fíjense, ¿no? Si B reemplazado es contradicción, ¿qué decimos? Y bueno, si es contradicción, entonces para todo B no hace verdadero a beta reemplazado. Y de vuelta, pero entonces vale que, utilizando la definición semántica que tenemos, ahí arriba del símbolo negación, vale que para todo B se hace verdadero, todo B hace verdadero B hace verdadero a negado beta reemplazado. Y de vuelta, ¿no? Esto en realidad es efectivamente, por lo que teníamos acá, negado beta reemplazado es negado beta todo reemplazado, que es alfa reemplazado. Entonces, alfa reemplazado es, en este caso, tautología. ¿Está bien? Bueno, y con esto entonces termina este paso inductivo. Este paso inductivo era sobre el constructor de fórmulas símbolo de negación, y básicamente utilizamos la hipótesis inductiva para decir que reemplazar en beta las variables proposicionales por una contradicción, entonces va a hacer que beta sea tautología o que beta sea contradicción. Y lo que vimos, analizando caso por caso, es que si beta es tautología, entonces alfa va a ser una contradicción, y si beta es una contradicción, entonces alfa va a ser una tautología, pero digamos, en los dos casos vimos que efectivamente se cumple la propiedad, que básicamente es que cuando uno reemplaza por una contradicción, uno termina con una fórmula que es o una contradicción o una tautología. Genial. Pero nos falta entonces un caso más, que es un paso inductivo más. No es que nos falta un caso en ese subsection del constructor negación. Lo que tenemos es el caso flechita, ¿no? Perfecto. Entonces, sea alfa de la forma beta implica gamma. ¿Sí? Obviamente, asumo, vale la propiedad para beta y gamma. Y ahora lo que quiero ver es que vale para... Upa. Quiero que vale para alfa. Entonces veamos. Alfa reemplazado por la contradicción. ¿Sí? Siempre esta es la contradicción, ¿no? Mejor dicho, no es la contradicción, es una fórmula que es una contradicción. ¿Quién va a hacer? Bueno, esto va a hacer agarrar beta implica gamma y todo reemplazarlo. Y como dijimos antes, como el reemplazo es recursivo, esto es equivalente a decir beta reemplazado por esto, lechita, gamma reemplazado por esto, paréntesis. ¿Sí? Acá tal vez podría usar un par de colores para diferenciar
lo que es notación de reemplazo y lo que efectivamente son símbolos de la lógica. Pero asumo que está quedando claro. Genial. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, por hipótesis inductiva, sabemos que beta reemplazado es o tautología o contradicción, ¿no? Y sabemos que gamma reemplazado es o tautología o contradicción. Permítame decir T o C. Y de vuelta, ahora entonces podría hacer un análisis, como hice en el caso anterior, de las evaluaciones para toda evaluación, que creo que está bueno porque lo ayuda a uno a ejercitar la definición usando cuantificadores de tautología y contradicción y esas cosas. Pero acá vamos a hacer una tablita de verdad, que igual, como vimos, es una forma de analizar evaluaciones de todas maneras. Entonces, fíjense. No, ¿saben qué? Me parece que lo voy a hacer con la definición. Son varias combinaciones, así que voy a mostrar una y me parece que el resto la dejo. Entonces, pensemos por un segundo que las dos son tautologías. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que para cualquier W vale que W hace verdadera al reemplazo de beta con sí y W hace verdadera... Perfecto. Entonces, si para toda oración vale esto, luego, ¿qué puedo decir? Bueno, luego puedo decir que para toda evaluación W, la evaluación W hace verdadero a esta fórmula. ¿Pero por qué puedo decir esto? Bueno, para poder decir esto tengo que usar la definición de semántica de la flechita, o sea, del implica. Para ese lado. Yo sé que para toda evaluación, W, la fórmula beta reemplazada y gamma reemplazada será verdad, entonces siempre va a valer uno de las dos cosas de la definición esa de lo, entonces siempre va a valer, perdón, va a valer sí la del consecuente, efectivamente, entonces puedo afirmar esto. Entonces acá lo que usé es la definición, ¿no? Semántica. Por definición semántica. Genial. Pero de vuelta, acá no tengo alfa, ¿no? Pero medio que sí la tengo, porque lo que dijimos es que beta reemplazado, flechita, gamma reemplazado es lo mismo que beta, flechita, gamma, todo reemplazado. Entonces, lo que puedo decir es que para toda evaluación W hace verdadero a beta, flechita, gamma, todo reemplazado. ¿Eh? Y todo reemplazado. Perfecto. ¿Y esto qué es? Bueno, y esto que tenemos acá es alfa reemplazado. Entonces lo que vimos, o sea, que lo que estamos viendo es que para toda evaluación, la evaluación hace verdadera a alfa reemplazado. O sea, alfa es tautología. ¿Sí? Bueno, ahora, digo, esto es una combinación.
Técnicamente debería probar todas las combinaciones. Debería ser tautología, 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 contradicción, contradicción, tautología. ¿Sí? Y lo puedo, o sea, definitivamente lo puedo ir analizando. Y la forma más correcta me parece que sería de poner absolutamente todos los casos. Pero lo que puedo hacer también es como comprimirlo y pensarlo como una tablita, el resto de los casos. Porque en el fondo, efectivamente, lo que voy a tener es que analizar en cada caso es, disculpen, dependiendo de cómo sea beta reemplazado, dependiendo de cómo sea gamma reemplazado, voy a saber en qué va a terminar esto, que en realidad esto no es otra cosa que alfa reemplazado. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que acabamos de ver es que si estos dos son tautología, esto va a ser una tautología. Ahora, imagínense que esto es una contradicción y esto es una tautología. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para toda evaluación, B reemplazado va a ser falso. Bueno, entonces, digamos, si me fijo con una analogía, digamos, con un razonamiento similar al que utilicé acá, voy a poder construir un razonamiento que me diga, che, mirá, el antecedente para toda evaluación va a ser falso, así que toda esta fórmula va a ser verdadera para cualquier evaluación. Entonces esto se me va a transformar en una tautología. ¿Sí? Se me va a transformar, no, voy a concluir a que efectivamente es una tautología. ¿Qué pasa si yo tengo esta combinación, esta otra combinación? Una cosa es, este es el que acabamos de ver acá arriba, ¿no? Que acabamos de mostrar acá arriba. ¿Qué pasa con este otro caso? Contradicción, lo volví a escribir, contradicción, tautología, no, contradicción, contradicción. Bueno, es lo mismo, porque si para toda evaluación beta reemplazado es falso, en realidad la regla semántica del implica mucho no me importa el consecuente para determinar la verdad de la implicación. Ya con que el antecedente sea falso, ya sé que la implicación es verdadera. Entonces, este caso va a ser igual al anterior, va a ser una tautología también. ¿Sí? Y tal vez el otro caso que es más interesante es ¿qué pasa si los dos son contradicciones? Bueno, acá sí, ¿no? Porque para toda evaluación el antecedente, que en este caso es beta reemplazado, será falso, pero el consecuente también va a perdón. Qué mal, esto es... me volví a confundir. TT, CT, CC y me falta TC. Ahí está. Es el caso que me falta. Qué pelotudo. TC, ahí está. Si el antecedente es una tautología, en este caso beta reemplazado, entonces para toda evaluación va a ser verdadero. El problema es que el consecuente, que es gamma reemplazado, es una contradicción. O sea que para toda evaluación va a ser falso. Entonces no importa cuál sea la evaluación, esto va a ser, la evaluación lo va a ser verdadero y la evaluación la va a ser falsa. Y según la semántica del implica, esa evaluación que hace falsa perdón, que hace verdadero el antecedente y hace falsa el consecuente, va a ser falsa a la implicación. Y eso va a pasar para cualquier evaluación que yo elija, ¿no? Porque dame una evaluación, no importa, esa evaluación seguro que hace verdadera a beta reemplazada, porque beta reemplazada es una tautología. Y dame esa misma evaluación, y bueno, esa evaluación seguro que hace falsa a gamma reemplazada. ¿Por qué? Bueno, porque gamma reemplazada es una contradicción. ¿Sí? Entonces, como ese razonamiento funciona para cualquier evaluación, puedo decir que para cualquier evaluación la implicación va a ser falsa, ergo esta implicación es una contradicción. ¿Está bien? Entonces, esto sencillamente fue como para resumir un poco. Yo, si tuviese que hacerlo en mi momento de estudio o si tuviera que hacerlo en un parcial, me gustaría hacerlo siempre con las implicaciones para tener bien en claro que estoy usando los cuantificadores y que estoy pensando correctamente la definición de tautología, contradicción o contingencia. Genial. Y de vuelta, importante es que estuve diciendo cuándo es que utilizamos la hipótesis inductiva, que es lo que nos permite
nos permite asumir, utilizar la hipótesis inductiva. Y una cosa más que usamos es las definiciones semánticas para los símbolos, y es importante entonces que por lo menos, al menos ustedes mismos se digan en qué momento están usando cada cosa. ¿Ok? Genial. Bueno, eso fue el ejercicio 3 porque con este caso, que de vuelta, mejor dicho, con este caso de la inducción, que es el segundo paso inductivo para el constructor flechita, lo que tenemos es la combinatoria de esta 2×2, que es 4 casos, vimos uno solo en detalle, pero el resto sale muy similarmente, siempre todos usando la definición semántica de la flecha. Entonces con eso terminamos la inducción y demostramos, mejor dicho, que si agarramos una fórmula cualquiera del lenguaje y reemplazamos sus variables proposicionales por una fórmula psi que sabemos es una contradicción, entonces la fórmula resultante de ese reemplazo va a ser o bien una tautología o bien una contradicción. Eso es lo que demostramos y entonces queda demostrado, somos felices y podemos pasar a lo próximo. ¿Qué es lo próximo? Veamos. Un poquito acá. Bien. Genial. Conjuntos adecuados. Primero vamos a refrescar un poquito. Una función booleana, ¿sí?, es una función f que en este caso va del conjunto 0,1n a el conjunto 0,1. ¿No? N porque, qué sé yo, la variedad de la función puede ser arbitrariamente grande. Donde n es algún número natural. Las funciones booleanas son una forma de formalizar matemáticamente la idea de tabla de verdad. Por ejemplo, tener la función booleana f de ab es igual a por b es lo mismo que tener esa tabla de ahí. ¿No? Bueno, efectivamente 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1. ¿Sí? Entonces, la función booleana es una forma de describir tablas de verdad. Ahora bien, una definición. Decimos que un conjunto de conectivos es adecuado si dada cualquier función booleana f, puedo escribir una fórmula que use solo esos conectivos del conjunto y cuya tabla de verdad se corresponda con la tabla f. Yo sé que vos podés rebobinar y leerlo de vuelta, pero yo lo voy a leer de vuelta. Decimos que un conjunto de conectivos es adecuado si dada cualquier función booleana, cualquiera, o sea, de 0,1 a la 100 o de 0,1 a la 2 o lo que sea, cualquier función booleana, si la podés escribir usando, es decir, si podés escribir fórmulas usando conectivos lógicos que tengan tabla de verdad, que sean lo mismo que la función booleana, entonces decimos que esos conectivos son adecuados. Genial. Proposición. El conjunto de conectivos B invertida, B no invertida y una cosita como una especie de media T que se cayó, también conocido como el símbolo de negación, es adecuado. Efectivamente, esto es el I, el O y la negación. Y lo vamos a probar. En realidad, vamos a ver una idea de por qué esto vale. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tenemos acá? Es, si yo tengo un lenguaje con esos tres símbolos que efectivamente tienen la semántica que uno espera, del I, del O y de la negación, ¿es verdad que puedo construir fórmulas que tengan tablas de verdad, por así decirlo, análogas a cualquier función booleana que me digan? O en otras palabras, dada una función booleana, ¿es verdad que puedo construir una fórmula cuya tabla de verdad sea esa función booleana? Eso es lo que tenemos que mostrar. Así que volvemos aquí. Uy. Estoy teniendo problemitas. Ahí va. Perfecto. El conjunto es adecuado.
Entonces lo vamos a pensar con un ejemplo de juguete. Imaginemos que nos dan una función booleana, ¿no? Porque, o sea, perdón, algo que tal vez no dije es, esto es una proposición, esto vale, ese conjunto de conectivos es adecuado, es decir, dada cualquier función booleana la puedo construir. Ahora, pensemos una función booleana en concreto, ¿no? Imaginemos que nos dan una función booleana, es decir, que nos den una función booleana es lo mismo que nos den una tabla de verdad. ¿Sí? Es básicamente lo mismo. Imaginemos que tenemos una función f que va de 0,1 a la de 3 a 0,1. ¿Sí? Y la defino de la siguiente manera. Defino que f de 0, 1, 1 es 1. Defino que f de 1, 0, 1 es 1. Y defino que f de 0, 0, 0 es 1. Bien, genial, buenísimo. Perdón. Y el resto, si no, f de ABC es igual a 0. ¿Ok? Nada, es una forma de definir una función booleana, ¿no? Porque fíjense que el dominio es finito de las funciones booleanas. De estas funciones booleanas. Porque, digo, tengo un vector de tamaño n que cada uno de sus componentes puede ser 0, 1, así que no hay mucho para hacer. Bien, entonces si yo defino esta función así, ¿cómo podría ser la tabla de verdad? Bueno, la tabla de verdad es como si hago A, B, C, pim, y F de ABC. Piqui. Bueno, y acá en realidad tendría que escribir un montón de cosas y esto es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto, no me olvidé de ninguno. Y acá entonces debería empezar a completar. Pero bueno, nada, yo sé que es 1 solamente en estos 3 casos, así que permítanme sencillamente decir, bueno, a ver, en 0, 0, 0 es 1, en este caso, en 1, 0, 1 es 1, en este caso, y en 0, 1, 1, acá, en este caso. Perfecto, listo. De vuelta, ¿no? El resto de las cosas tendría que ponerlo, pero sería como, bueno, 0, 0, 0, 0, 0. Perfecto. Ya está, tengo esa función booleana hiper mega bien definida. Ahora, dada esta función booleana perfectamente definida, con la tablita de verdad o con esta forma tal vez un poquito más comprimida, mi objetivo es construir una fórmula del lenguaje que utilice de un lenguaje que utiliza esos conectivos, no con la semántica que ya dije es la que uno espera, de manera que la fórmula que yo construyo tenga efectivamente una tabla de verdad de esta pinta. ¿Mm? ¿Cómo, cómo podría construir algo así? Y acá pueden poner pausa y pensar un poquito, a ver, no sé, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podrían hacer algo así? Bueno, la forma es como medio artesanal. Fíjense, yo digo, a ver, yo sé que mi fórmula tiene que ser verdadera solo cuando la evaluación haga falsa, por ejemplo, estas a las tres variables proposicionales, o haga verdadera solamente a estas dos variables proposicionales, o haga verdadera solamente a la primera y la segunda variable proposicional. ¿Sí? Algo que no dije y que después también va a estar lo pueden ver en el PDF, es que obviamente hay como hay una relación entre cada uno de las componentes del vector de la función con las variables proposicionales que uno utiliza en la fórmula, que representa esta tabla de verdad. Y acá es donde digo que es artesanal, porque voy a construir una fórmula. Yo siempre pienso en lamparitas, ¿no? Cuando true o false para mí es prendido o apagado. Realmente mi cerebro funciona así. Digo, yo quiero, ¿no? ¿Qué quiero?
quiero alfa, una fórmula tal que dada B una evaluación, suceda que la evaluación haga verdadera alfa si y solo si la evaluación de P1 es 0 y la evaluación de P1 es, perdón, y P2 es 0 y la evaluación de P3 es 0. O la evaluación de P1 es 1 y la evaluación de P2 es 0 y la evaluación de P3 es 1. O la evaluación de P1 es 0, la evaluación de P2 es 1 y la evaluación de P3 es 1. Genial. ¿Qué quería acá? Bueno, yo justamente quiero construir esta fórmula que valga bajo una evaluación si y solo si esa evaluación me está asignando estos valores de verdad a las variables o estos valores de las variables o estos valores de las variables. ¿De dónde saqué esto? Bueno, sencillamente fíjense, ¿no? Yo sé que la fórmula, perdón, la función booleana original que estoy intentando emular tiene que ser verdadera solamente para estos tres vectores. ¿Sí? Que estos tres vectores, cuando yo arme la fórmula, cada una de sus componentes va a ser representada por una variable proposicional. En este caso, P1, P2 y P3. Entonces, como el vector 0, 0, 0 en la función tiene que dar 1, por eso digo que la fórmula tiene que ser verdadera si la evaluación está asignándole 0 a P1, 0 a P2 y 0 a P3. ¿No? También por eso digo que la fórmula alfa tiene que ser verdadera bajo una evaluación que haga verdadera a P1, no haga verdadera a P2 y haga verdadera a P3, ¿no? Sería este vector. Componente 1, 0, 1. Y por eso también digo que esta fórmula alfa que estoy intentando construir tiene que ser verdadera si y solo si o bien no hace verdadera ninguno, o hace verdadera a P1 y a P3 y no a P2, o bien no hace verdadera a P1, hace verdadera a P2 y hace verdadera a P3, ¿no? ¿Por qué? Por este vector que tengo acá, el vector booleano. Genial. Esto es como mi objetivo. Yo quiero construir una fórmula que cumpla esto. ¿Se ve? Si yo construyo esta fórmula, para este ejemplo de juguete, no importa, pero si yo construyo esta fórmula, voy a tener una fórmula cuya tabla de verdad es básicamente la tablita de la función booleana. ¿Sí? Y hay una correspondencia. De vuelta, acá es sencillamente mi intención es transmitirle la intuición de dónde viene la forma de construirlo. Después, por supuesto, uno tiene que hacer una demostración mostrando que esa forma de construirlo efectivamente construye lo que tiene que construir. Genial. Pero bueno, en este ejemplo de juguete, ¿cómo hago para construir esa fórmula? ¿Puedo de alguna manera construir esa fórmula? Fíjense. Yo voy a decir, me pongo mis guantes de constructor artesanal de fórmula y digo lo siguiente. Bueno, yo quiero que si la evaluación no hace verdadera ni a P1, ni a P2, ni a P3, quiero que mi fórmula sea verdadera. Entonces hagamos una cosa, ya sé. P1, P2 y P3. ¿Y qué pasa si yo armo esta fórmula? No P1 y no P2 y no P3. Espero que con unos paréntesis se entienda un poquito más. ¿No? En principio, digo, esto es una fórmula. Acá estoy haciendo abuso de notación con los paréntesis, obviamente. Tal vez no es una fórmula específicamente porque no sé cómo es que está poniendo los paréntesis, pero esta es la interpretación que queremos.
Pero es una fórmula, tiene los conectores, tiene las variables proporcionales, tiene la negación, es una fórmula. Bien, fíjense que esta fórmula va a ser verdadera si y solo si P1 es 0, P2 es 0 y P3 es 0. ¿Está bien? ¡Ajá! Listo, perfecto, buenísimo. Entonces tengo mi fórmula alfa que va a ser verdadera solamente si la evaluación asigna 0 a P1, 0 a P2 y 0 a P3. Ok, sí, es verdad. En algún sentido, como que lo que acabo de construir cubre este comportamiento que yo esperaba de la fórmula. Que si la evaluación asigna 0, 0, 0 a estas tres variables proporcionales, entonces esa evaluación tiene que ser verdadera alfa. Eso sucede. Si una evaluación asigna 0 a estas tres variables proporcionales, entonces seguro esa evaluación va a tener que ser verdadera a esta fórmula de acá. Genial. ¿Y esto? ¿Cómo lo meto? Bueno, a ver, medio siguiendo la misma idea. Si pienso acá, digo, che, a ver, ¿y puedo hacer alguna fórmula que sea verdadera si y solo si la evaluación asigna 1 a P1, 0 a P2 y 1 a P3? Y uso medio la misma lógica. Digo, che, mira, hago P1, P2, P3. Obviamente esto no es nada, ¿no? Porque son solamente variables tiradas por ahí. Pero mira, agarra y hace negado P2, piqui piqui, piqui piqui, y ahora la conjunción. ¿Ve? Y fíjense esta otra fórmula, ¿no? Esto es una fórmula por separado, esta es otra fórmula, pero fíjense que esta fórmula va a ser verdadera si y solo si, mejor dicho, esta fórmula va a ser verdadera bajo una evaluación B, si y solo si esa evaluación B efectivamente me asigna 1 a P1, 1 a P3 y 0 a P2. ¿No? Por la semántica del símbolo de negación. Es decir, que esta fórmula de acá va a ser verdadera si solo si la evaluación cumple esto. ¿Ok? Bueno, y como se imaginarán, puedo hacer lo mismo con esta tercera, ¿no? De vuelta hago P1, P2, P3 y digo, mira, negate esta, ahí va. Unos paréntesis solo para aclarar las cositas. Y ahora sí, juntalo. Genial. Entonces, de vuelta, esto es una tercera fórmula, ¿no? Acá tengo una fórmula, otra fórmula, otra fórmula. Esta fórmula, de vuelta, vale lo mismo. Esta fórmula será verdadera bajo una evaluación B, o en otras palabras, la evaluación B a la verdadera de esta fórmula, si y solo si la evaluación asigna 0 a P1, 1 a P2 y 1 a P3. ¿Bien? Ahora bien, entonces, esta fórmula va a ser verdadera si solo si bajo una evaluación B, si solo si la evaluación B cumple esto. Esta va a ser verdadera bajo una evaluación B si solo si la evaluación cumple esto. Y esta va a ser verdadera si solo si bajo una evaluación B si solo si la evaluación cumple esto. Y yo lo que quería en realidad era una fórmula alfa que fuera verdadera para una evaluación B si solo si esto o esto o esto. ¿Sí? Y el O de mi sistema de razonamiento. Bueno, ¿cómo puedo agarrar estas tres fórmulas y construir por separado y juntarlas para construir una mega fórmula alfa que efectivamente cumple lo que estoy buscando? Bueno, sencillamente voy a poner más paréntesis, hago un mega abuso de notación, pero solo por la claridad, es hacer la disyunción de estas cosas. De estas tres fórmulas. ¿Por qué? Porque estas tres fórmulas en sí mismas eran, mejor dicho, valga la redundancia, esas eran tres fórmulas. Y yo sé que esto es un conector que me permite construir nuevas fórmulas de lenguaje utilizando dos subfórmulas, en este caso esta y esta. Y además yo sé que la semántica de este conector efectivamente es el O. ¿Sí? Entonces yo sé que esta mega fórmula, que en realidad de vuelta acá hay un montón de, acá hay abuso de notación porque estos conectores son binarios, entonces probablemente tenga que tener algunos paréntesis, pero digamos, no importa para este caso. Lo que hago es construyo esta fórmula mucho más grande que, estoy seguro que a esta altura ya se pueden convencer, cumple que es verdad bajo una evaluación B si y solo si esa evaluación B asigna los valores de P1, P2 o P3 de esta manera, o asigna los valores de P1, P2 o P3 de esta otra manera, o asigna los valores de P1, P2 o P3 de esta otra manera. Y solamente en esos casos,
Si la evaluación hace una asignación para P1, P2 o P3, donde con asignación me refiero a que la evaluación asocia la variable proposicional, por ejemplo P1, con el valor 0,1, ¿no? A eso voy. Si la asociación es distinta a estas tres que aparecen acá, seguro, por cómo construir la fórmula alfa, que la fórmula alfa no va a ser verdadera sobre esa evaluación. ¿Sí? De vuelta, esto es un ejemplo de juguete que utilizamos acá, pero me imagino que pueden observar cómo podemos escalar esto. Dada una función booleana, cualquiera sea esa función booleana, voy a tener una tablita de verdad asociada, y esa tablita de verdad asociada me fijo los renglones que tienen un 1 acá, es decir, los elementos que se asocian al 0 en la coimagen, en la imagen, perdón. Y entonces voy construyendo esta fórmula alfa de manera artesanal para que las lucecitas se prendan, por así decirlo, solamente cuando los valores de verdad de las variables proposicionales son efectivamente para los cuales en la función booleana la imagen es 1. ¿Sí? Y algo muy importante es, ¿por qué puedo hacer esto? Esto lo puedo hacer porque, dada una función booleana, la cantidad de renglones en mi tablita es finita. Entonces, la cantidad de renglones que van a tener un 1 asociado es finito. Entonces, puedo utilizar este procedimiento para construir una fórmula. Porque recuerden, las fórmulas son finitas. ¿Sí? Y lo que estoy haciendo acá es, bueno, tengo tres casos donde da 1, bueno, construite esto para el primer caso, esto para el segundo caso, esto para el tercer caso, y unilos con el conector O de la lógica. ¿Sí? Entonces estoy utilizando fuertemente de que la cantidad de elementos del dominio de la función que se asocian al número 1 en la imagen es finito. ¿Ok? Está bien. Esto es solo la idea, y seguramente los computadores lo vieron en materias como organización del computador. Es solamente la idea de cómo, dada una función booleana, nosotros podemos construir la fórmula. Pero después hay que hacer, uno debería, mejor dicho, hacer una demostración formal de por qué este procedimiento efectivamente construye lo que uno espera que construya. Y eso sí lo dejo entonces para el lector interesado en uno de los PDFs que vamos a subir. Genial. Ahora, ¿para qué todo esto? Bueno, porque lo que ustedes tienen de regalo para el resto de su vida estudiantil en lógica y computabilidad es que ese conjunto de conectivos es adecuado. ¿Sí? Con la definición de adecuado que dimos. Pero, para lo que lo vamos a usar, en general, es para probar ejercicios de este tipo. ¿Sí? Ejercicio 4. Decidir si los siguientes conjuntos de conectivos son adecuados o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que nosotros les regalamos, por así decirlo, un conjunto de conectivos que es adecuado. ¿Qué es ese? El I, el O y la negación. Los símbolos con la semántica que uno espera. De ahora en más, nosotros les podemos dar conjuntos de conectores, lógica proposicional, y preguntarles, bueno, decían si los conjuntos que le dimos son adecuados o no. Si son adecuados, me tienen que mostrar de alguna manera que pueden, dada cualquier función booleana, construir una fórmula de la lógica que se corresponda con la función booleana. ¿Ok? Y si no son adecuados, entonces, bueno, me tienen que mostrar que existe al menos una función booleana para la cual no podemos construir una fórmula cuya tabla de verdad sea la asociada a la función booleana que nos dieron. ¿Está bien? Bien. Y un spoiler alert es que en general, para mostrar que un conjunto de conectivos es adecuado, sencillamente vamos a mostrar que de alguna manera puede expresar las fórmulas que podemos construir con un conjunto de conectivos que ya sabemos es adecuado. Es una especie de reducción en algún sentido. Pero bueno, pongámonos en acción. Uy, ahí está. Ejercicio 4.
Ejercicio 4, tenemos este conjunto de conectivos que sencillamente es la flechita con la semántica que ustedes esperan de la flechita. Esto siempre igual vale la pena aclararlo. Y el símbolo de negación con... Perdón, ya copié cualquier cosa. Fíjense lo que pasa por no mirar la pantalla y mirar mi machete. Tenemos este símbolo, este símbolo, este símbolo y este símbolo. Con la semántica que uno espera. Bueno, ¿es este conjunto de conectivos adecuado o no? Bueno, recordemos, obviamente, estamos... ¿Cuál era? Ahí va. Bueno, que ese que tenemos ahí arriba es el conjunto, un conjunto que ya sabemos que es adecuado. Pero bueno, tenemos este en este otro conjunto, y tenemos este. Bueno, entonces en el fondo lo que está pasando es, che, miren, o sea, che, este conjunto de conectivos, que obviamente no son solamente los símbolos, son los símbolos y las definiciones semánticas, está incluido, perdón, en este conjunto que nos dieron, está incluido el que ya sabemos que es adecuado. Entonces, bueno, si ya sabíamos que este conjunto es adecuado y vos me estás dando un conjunto que tiene todo lo que yo ya sabía que me es suficiente para construir fórmulas que tienen tablas de verdad asociadas a funciones booleanas para cualquier función booleana que vos me pidas, seguro que este conjunto va a ser adecuado. ¿Sí? Así que entonces, trivialmente, es adecuado. Es adecuado. ¿Cuál es adecuado? Este, ¿no? El que nos dio el ejercicio. Porque un conjunto que sabemos que es adecuado está incluido en el conjunto que estamos intentando decidir si es adecuado o no es adecuado. Genial. Ítem 2. Tenemos este otro conjunto. Flechita, negación. Ahora sí. ¿Qué sé yo? Bueno, lo que yo sé es que negación y o son adecuados. Pero acá tengo el entonces. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la pregunta es, ¿puedo de alguna manera emular el i y el o utilizando estos símbolos? Porque, a ver, este lo tengo, ¿no? Y si se fijan ahí arriba, si de alguna manera puedo mostrar que puedo emular el i y el o utilizando estos símbolos, ya está. Puedo ofrecer la misma capacidad de construcción de tablas de verdad, por así decirlo, que me ofrecía ese conjunto de conectivos adecuados. ¿Sí? Y con emular sencillamente me refiero a, de alguna manera, construir fórmulas que utilicen solamente estos símbolos con esta semántica, pero que terminen teniendo la misma tabla de verdad que los conectivos i y o. Y acá es donde deberían poner pausa y ponerse a pensar, che, ¿qué onda? ¿Puedo? ¿No puedo? Esa sería como la primera intención, porque si puedo, ya está. Puedo reducir y decir que este conjunto es adecuado. Entonces la pregunta es, ¿puedo emular? ¿De alguna manera? Bueno, y acá, spoiler alert, se los voy a tirar. Lo que uno debería hacer, ¿no? Es, bueno, a ver, ¿cómo podría emular? Bueno, la tablita de verdad del O. P, O, Q. ¿Cuál es la tablita de verdad? Bueno, de vuelta. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Esto es 0, 1, 1, 1. Genial, esta es la tablita. Ahora, ¿cómo lo emulo? Y yo tengo P y Q en mi lenguaje este que no tiene, que tiene solamente estos dos símbolos de acá. Y yo acá tengo que poner algo, no sé qué, no tengo idea, pero de manera, a ver, tengo que poner algo que sea una fórmula del lenguaje que utiliza estos símbolos, por ejemplo, por supuesto, pero de manera que termine con la misma tablita de verdad.
¿Se entiende? O sea, acá, en este mágico lugar, necesito poner una fórmula que utilice estos conectivos lógicos, con esta la semántica de estos conectivos, por supuesto, pero que termine teniendo este resultado acá. Porque entonces, si logro construir algo así, puedo decir que, che, bueno, mirá, pero en mi lenguaje, construyendo fórmulas de esta manera, puedo construir la misma tabla de verdad que en este otro lenguaje podías construir utilizando este símbolo. ¿Se ve? Bueno, acá es donde uno en general se tiene que sentar a pensar, se los voy a regalar, pero si ponen no P, entonces Q, acá, ¿sí? Que esto, digo, es una fórmula utilizando estos conectivos, así que está en este lenguaje, genial, está en esta lógica. Verifiquemos que esto efectivamente es así, ¿no? Si P es 0, entonces el antecedente va a ser verdadero y el consecuente va a ser falso. Eso, la semántica del implica lo define como falso, así que acá efectivamente va un 0. Si acá tenemos 0, 1, este 0 se me hace 1, el antecedente va a ser verdadero, el consecuente va a ser verdadero, así que esto es 1. Acá tenemos 1, o sea, true, pero la negación lo hace false, así que en el antecedente tenemos false, así que no me importa, todo esto es true. Y acá lo que tenemos es lo mismo, ¿no? Porque esto va a ser false el antecedente y por ende no me importa que del otro lado va a ser true. ¡Eureka! ¿No? O como me gusta decir a mí, oh my good Turing. Ya está. Entonces, ¿qué hice acá? Básicamente construí con este conjunto de conectivos una fórmula que tiene solamente dos variables proposicionales y que tiene la misma tabla de verdad que esta tabla de verdad de esta otra fórmula que vive en otro lenguaje, en otra lógica. En realidad es la misma lógica pero con otros conectores. Pero bueno, ahora podemos decir que es la misma porque acabamos de mostrar que tiene la misma capacidad expresiva, digamos, ¿no? Pero entonces la tabla de verdad es la misma. Entonces de esta manera lo que estoy diciendo, che, mirá, si cualquier cosa que en este lenguaje, cualquier función booleana que en este lenguaje para construir la fórmula asociada a esa función booleana utilizabas este símbolo, bueno, en mi nuevo lenguaje lo que vas a tener que utilizar en vez de P o Q vas a tener que decir no P entonces Q. Medio un chino, pero no importa. Conserva la misma expresividad. Pero con esto solamente ganamos, ¿qué ganamos? Sí, emulamos esto, ¿no? Con esto solamente emulamos el O, pero nos falta emular algo. Nos falta emular el I, así que vamos a ver si podemos emularlo. ¿Cuál es la tabla del I? Bueno, P, Q, P y Q, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y está fácil, 0, 0, 0, 1. Bien, ¿podemos emularlo? ¿No podemos emularlo? Bueno, de vuelta, la intención es la misma, ¿no? Tenemos PQ. Y tenemos que acá poner algo, no sé, algo. De manera que terminemos con la misma tablita. 0, 0, 0, 1. Y de vuelta, acá se tienen que poner a sentar a pensarlo. Porque tal vez en este momento es cuando vos te intentás construir esta tablita y te das cuenta que no se puede, se te prende la lamparita y decís, che, tal vez no es adecuado, qué sé yo. Pero bueno, acá pone pausa, ponételo a pensar. Spoiler alert, lo voy a tirar. Esta fórmula no, paréntesis, P entonces no Q, efectivamente cumple esto. Vamos a chequearlo. 0, 0, antecedente 0, todo esto es true, lo niego, falso. 0, 1, antecedente 0, así que todo esto es true, pero lo niego, es falso. Esto es antecedente verdadero, consecuente 0, pero negado es 1, así que todo esto es 1, negado es 0. 0, genial. Y después 1, 1, antecedente verdadero, consecuente falso, todo esto es falso, pero negado es 1. Genial, listo. Entonces efectivamente, esta fórmula que utiliza estos conectivos, efectivamente estoy construyendo la misma tabla de verdad que la que tenía en este otro lenguaje para este conector, con esta semántica. ¿Sí? Entonces, uniendo estas dos cositas aquí, estas dos tablitas que mostré acá, en la cual muestro cómo emulo el conector O emulo el conector I, con estas dos cosas entonces puedo concluir que
este conjunto de conectivos con la semántica correspondiente es adecuado. ¿Sí? ¿Pero por qué? Por eso, porque si con el que tenemos ahí arriba, sabemos que dada cualquier función booleana podemos construir una fórmula que tenga una tabla de verdad asociada a esa función, digamos. Perdón, voy de vuelta. Que dada cualquier función booleana, con esos conectivos podemos construir una fórmula cuya tabla de verdad sea la asociada a esa función booleana. Bueno, seguro que en este otro conjunto de conectivos donde pudimos emular el i y el o y en donde además ya teníamos la negación como símbolo y semánticamente, bueno, seguro que también voy, dada cualquier función booleana, a poder construir una fórmula que se corresponda. ¿Sí? Genial. 3. ¿Qué tenemos? Tenemos el i y la negación. Bueno, genial, ¿no? Porque si nos fijamos ahí, el adecuado tenía el i, la negación y nos falta el o. Bueno, esa es una opción. Pero también, si no me confundo, acá de demostrar que si tenemos el implica y la negación, en el ejercicio 2, también es adecuado. Entonces ahora en el ejercicio 3, como tenemos la negación ya nos viene de regalito, por así decirlo, y tenemos el i, una estrategia, solo una estrategia, tal vez lo pueden hacer de otra manera, es decir, che, ¿podré emular este conector? ¿Por qué? Porque si lo puedo emular, entonces ahí estoy en el caso del ejercicio 2. Ya tengo la negación, emulé la fichita, ya está, puedo decir que es adecuado. De vuelta, pueden tener otras estrategias para demostrar esto, no estoy diciendo que no. Bien, entonces, de vuelta, ¿cómo puedo hacer eso? Me fijo, ¿no? ¿Cuál es la tablita del entonces? Del implica, mejor dicho. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Esto es true, true, false, true. Genial. Y ahora lo que necesito entonces es dado P, dado Q. Quiero poner algo acá, no sé qué, algo. De manera que tenga la misma tablita. Y que obviamente use solamente estos conectores. A ver. Pensalo. Pausó, pensalo. Listo. Esta te lo spoileo. Ahora, ¿cómo es que te das cuenta de esto? Y es explorando, es probando, es acordarte. Obviamente uno puede hacer unos truquitos y decir, vale de Morgan, qué sé yo, porque en el fondo vos ya sabés todos los conectores y las semánticas, ¿no? Pero es realmente cuestión de explorar. Entonces, mira, te digo, mira, si pones esta fórmula, efectivamente se cumple. O sea, esta fórmula tiene esta tabla de verdad. Chequémoslo. 0, 0, 0 y 1. Esto es 0, todo esto negado 1. 0 y 1, 0 y 0 es 0, todo esto negado es 1. 1 y 0, 1 y 0, pero 0 negado es 1, 1 y 1, todo esto es 1, negado 0. Perfecto, 1 y 0, 0, 0 negado 1. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué acabo de mostrar con esto? Acabo de mostrar que puedo emular este conector que tiene esta semántica, por supuesto, con una fórmula de mi lenguaje que utiliza solamente estos conectivos. Entonces, en algún sentido, tengo la misma capacidad expresiva, por así decirlo, que el conjunto de conectivos este, lo voy a poner acá, que el conjunto de conectivos este. Este que ya me venía y este que acabo de mostrar que puedo emular, ¿no? Y esto es la capacidad expresiva, para llamarlo de alguna manera, ¿ok? Capacidad expresiva. Pero bueno, como vimos en el ejercicio anterior, ya solamente con estas dos cosas, con tener esto y tener esto, tengo un conjunto adecuado de conectivos lógicos, así que con esto puedo concluir que
es un conjunto de cuadro. Bien, y vamos a el cuarto. El cuarto es este conjunto. Y él implica. Genial. Y de vuelta nos preguntan, che, ¿es un conjunto adecuado? Y acá hay que ponerse a pensar. Y uno puede explorar distintas cosas. En general, lo primero que uno hace, que tal vez me lo salté en los ejercicios anteriores, es efectivamente recordar cuál es la tablita de verdad o la semántica de cada uno de estos símbolos. Así que recordémoslos. P, Q, P y Q, P, Q, P entonces Q. Sé que lo acabamos de escribir, pero... Bien. Genial. Esas son las tablitas de verdad. Y si yo digo, bueno, sí, me parece que es un conjunto adecuado este. ¿Y qué me puedo tirar a hacer? Bueno, una cosa que me puedo tirar a hacer es... digo, che, bueno, intento emular, ¿no? La negación. Porque si emulo la negación, tengo tengo el i, y puedo emular la negación, y ya viene el ejercicio 3 que, como viene de abajo, ahí, que es un conjunto adecuado. Entonces, una cosa que uno podría decir es, che, ¿puedo emular la negación? Y uno se podría poner a construir y decir, bueno, a ver, sí puedo, a ver cómo, y empezás a probar, empezás a probar, empezás a probar. Ahora, lo que yo te digo es, observa esto, este último renglón de las tablitas de verdad de los conectores. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo, mira, los conectores que vos tenés en tu conjunto, básicamente, primero son todos binarios, ¿sí? Así que toman dos variables proposicionales, que pueden ser la misma, ¿sí? Pero toman dos, por eso tienen dos columnas de esta tabla. Estoy diciendo obviedades, ya sé. Por eso podés adelantar el video. Ahora, si vos ves estos renglones y pensás, che, ¿cómo podría emular una negación? Porque básicamente una negación lo que hace es, si la variable proposicional tiene un valor asociado por la evaluación en cero, entonces la fórmula negada no vale. En algún sentido, cuando uno mira las tablitas de la negación, como que invierte, ¿no? O sea, los 1 los transforma en 0, los 0 los transforma en 1. Y sin embargo, estos dos renglones de alguna manera nos dicen, che, mirá que si vos tenés 1, vas a quedar en 1. No podés escapar un poco de eso. Escapar de eso. Y acá... ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de vuelta, ¿no? Esto es un poco la intuición. Ustedes postas se tienen que sentar y explorar. Siempre ayuda a intentar construir algunas formulitas cuando uno tiene un conjunto de conectivos o conectores, no sé cómo se dice. Pero imagínate que tienes una fórmula utilizando estos conectores que es de este estilo. No sé, algo, una subfórmula, otra subfórmula, y otra subfórmula, y no sé, otra subfórmula. Como estas son las tablas, sí, acá tengo las tablas para P y Q, pero ya vimos que para decidir el valor de verdad de una fórmula grande que tenga sus fórmulas, uno puede pensar
tablas de verdad que en las columnas, en vez de las variables proposicionales, tengan directamente a la subfórmula, ¿no? Digo, esto creo que a esta altura ya quedó claro. Entonces, si uno tiene una fórmula de este estilo, construida con conjuntos, con conectores de acá, porque esta es la lógica con la que estoy laburando, yo te digo lo siguiente, imagínate, ¿no? Sea B una evaluación tal que B de X es igual a 1 para todo X. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto para todo X variable proporcional? Bueno, es decir, imagínate una evaluación que asigna 1 a todas las variables proporcionales, es decir, hace verdadera todas las variables proporcionales. Bien, ¿qué podemos decir? Imagínate que esta fórmula acá yo la llamé A. ¿Eh? ¿Qué podemos decir de esto? ¿Podemos decir algo respecto a esa evaluación y a esa fórmula alfa? De vuelta, ¿no? Estamos todos muy en el aire. Pero si vemos estas tablitas de acá, ¿no? Y pensamos un poco en nuestra cabeza como recursivamente, por así decirlo. Si una evaluación que haga verdadera todas las variables proposicionales, seguro, ¿no? Estas son sus fórmulas, tienen un montón de variables proposicionales adentro, que adentro a la vez tienen sus fórmulas y sus fórmulas y sus fórmulas, pero si nos metemos bien en el fondo, hasta que llegamos a las variables proposicionales, desde ahí para arriba, siempre lo que vamos a estar construyendo son fórmulas que van a ser verdaderas bajo esa evolución, bajo esa evaluación. ¿Por qué? Y bueno, porque estoy asumiendo que la evaluación es verdadera a todas las fórmulas proposicionales. Y lo que yo vi es que cuando vos haces verdadera a las fórmulas proposicionales que utiliza la fórmula P y Q o utiliza P entonces Q, el valor de verdad para esa fórmula resultante va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces uno podría como sospechar que efectivamente la evaluación va a ser verdadero a esta subfórmula, va a ser verdadera a esta subfórmula, va a ser verdadera esta subfórmula, y va a ser verdadera esta subfórmula. ¿Sí? Ojo, acá agarré una evaluación particular. No es que dije cualquier evaluación. ¿Por qué estoy pensando en esta evaluación? Porque de vuelta, cuando me fijo en estas tablas, ¿no? Y digo, che, ¿podré emular la negación? Y me fijo en estas tablas, me doy cuenta que cuando las variables proposicionales que están siendo utilizadas para construir esta fórmula eh, son asignadas por la evaluación a 1, entonces esa evaluación también a la verdadera a la fórmula que estoy definiendo. Entonces, de alguna manera, esto a mí me da la sensación de que no me puedo escapar de la verdad. Cualquiera. Eso. ¿Quién se puede escapar de la verdad? Nadie puede escaparse de la verdad. Bien, genial. De vuelta, esto es solamente una intuición. Tenemos que probar algo, ¿sí? Pero lo que vamos a terminar probando formalmente es efectivamente eso. Que con estos conectores, cuando vos sencillamente construís fórmulas que con valuaciones que hacen verdadera todas las variables proposicionales, entonces esas fórmulas van a ser verdaderas. ¿Y cuál es el impacto de eso? Bueno, el impacto es que si vos tenés un conjunto adecuado de conectivos, deberías ser capaz de construir todas las funciones booleanas. En particular, las funciones booleanas que para todo elemento del dominio dan 0, ¿no? En algún sentido, si hablamos en el mundo de las fórmulas, las contradicciones, por así decirlo, ¿no? Que para cualquier valor de verdad de variables proposicionales, la fórmula no vale. Bueno, en el mundo de las funciones booleanas, esas serían las funciones que para todo elemento del dominio le asocian el valor 0. Ahora, ¿cómo podemos probar eso formalmente? Bueno, vamos a hacer una vez más inducción estructural. Lo que voy a ver es esto.
voy a hacer la demostración que para toda A fórmula, bueno, fórmula usando mis conectivos, por supuesto, dado B, una evaluación tal que, y esto es lo que decía antes, B de X es 1 para todo X, es decir, es una evaluación que hace verdadera a todas las variables proposicionales. Esto lo pueden escribir así o pueden decir eso, para toda variable proposicional la evaluación es verdadera, es análogo. Dada una evaluación que hace esto, vale que la evaluación hace verdadera alfa. ¿No? Eso es lo que quiero probar. Es algo re fuerte, ¿no? Porque digo, no es algo que si vos agarrás la lógica proposicional como la presentamos en la teórica, vale así. No es verdad que toda fórmula que vos construyas de la lógica proposicional, dada una evaluación que hace verdadera a toda la fórmula, a todas las variables proposicionales, entonces hace verdadera la fórmula. No pasa eso. En particular con las contradicciones, por ejemplo. Pero voy a intentar demostrar esto en mi lenguaje que tiene estos conectivos. ¿Cómo hago? Dije inducción estructural. Entonces, caso base. ¿Cuál es el caso base? Bueno, alfa es del tipo P sub i, o sea, es una variable proposicional. Ahora, bastante trivial, pues, ¿qué dije? Pues, b de x es igual a 1 para todo x, ¿no? Entonces, en particular, b de p sub i es igual a 1, entonces b hace verdadera p sub i, ¿no? Y eso sin pérdida de generalidad para cualquier p sub i. No pasa la arancha. Así que nada, con esto termino el caso base de inducción. Uy. Genial. Ahora, paso inductivo. Bueno, el caso, primero vamos a hacer el caso de... A ver, mi machete. Perdón, primero vamos a poner asumo... No, mi machete dice... Ahí está. Sea esta fórmula, ¿no? Sea gamma... o psi, ya no sé ni cómo se llama la letra, cualquiera. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Cada uno tiene lo suyo. Alfa, entonces, beta. Y lo que me pregunto es, o sea, lo que quiero mostrar es que la evaluación hace verdadera esto. Genial. Asumo, por supuesto, que la propiedad que estoy intentando demostrar vale para alfa y beta. Perfecto. Ahora, veamos. La evaluación B, perdón. Sí, acá siempre que digo B, B corta, es esa evaluación que pusimos acá. Una evaluación que hace verdadera que le asigna 1 a todas las variables proposicionales. Entonces, veamos, analicemos. Veamos. B hará verdadera a alfa, entonces beta, cuando sí, solo sí, y acá es por la definición semántica de la implicación, sí, solo sí, B no hace verdadera alfa o B hace verdadera beta. ¿No? Esta es la definición de la semántica de la implica. Ahora, ¿qué pasa? Esto vale por hipótesis inductiva. Porque ¿qué dijimos? Asumimos que la propiedad vale para alfa y beta. Bueno, ¿y cuál es la propiedad? Bueno, lo estamos intentando probar. Que dada B una evaluación que hace verdadera a todas las variables proposicionales, esa evaluación hace verdadera la fórmula. Entonces acá estoy usando esa misma B que le asigna 1 a todas las variables proposicionales. Entonces seguro que esa B va a ser verdadera a beta. Esa es la hipótesis inductiva. Entonces
Esto es un O, esto siempre va a valer, ergo siempre va a valer esto. ¿No? Entonces, podemos terminar este caso. Efectivamente, la evaluación va a ser verdadera a la implicación. ¿Por qué? Porque beta siempre va a valer bajo B. Y acá utilicé la hipótesis inductiva, clave. Si no, no puedo avanzar más. Bien. Este es el caso de la implicación, el que acabamos de ver. Ahora, caso I. Ahí está. Entonces, sea alfa y beta, ¿no? Esta fórmula. De vuelta, B es una evaluación que asigna una de las variables proporcionales. Genial. Lo que me pregunto es, bueno, veamos. ¿B hace B verdadera a alfa y beta? Esa es mi pregunta. ¿Sí? Pero bueno, analicémoslo. B hace verdadera alfa y beta. Sí, solo sí, y esto es por definición de la semántica del I. B hace verdadero A y B hace verdadero B. Ahora, de vuelta, esto vale por hipótesis inductiva. Y esto de acá también vale por hipótesis inductiva. Porque de vuelta, asumimos que la propiedad vale para alfa y beta, que son como las subfórmulas. Entonces, si B, una evaluación muy especial, que hace verdadera a todas las variables proporcionales. Pero si es que esa B hace verdadera alfa, gracias a la hipótesis inductiva, y que esa B hace verdadera beta, inductiva también, entonces, basado en la definición de semántica del I, podemos decir que esa evaluación B hace verdadera a alfa y beta, que quién es alfa y gamma, ¿no? Que era la fórmula para la cual estábamos intentando probar la propiedad. Así que, con esto, terminamos. Podemos decir, luego, B hace verdadera a gamma. ¿Sí? Que acá, perdón, no lo puse, pero acá también. Luego B hace verdadera a gamma. Pero bueno, porque gamma era básicamente alfa implica beta. Genial. Bueno, entonces con esto terminé la demostración de esta propiedad. O sea, ¿cuál es esta propiedad en particular? Bueno, lo que acabo de probar es que toda fórmula construida con este lenguaje que tiene estos dos conectivos nomás, el y el entonces, cumple lo siguiente. Toda fórmula construida en este lenguaje va a valer, es decir, va a ser verdadera bajo una evaluación que haga verdadera a todas las variables proposicionales. ¿Sí? Nada, una propiedad de este lenguaje. No termina el ejercicio, porque el ejercicio me pregunta decidir si los siguientes conjuntos de conectivos son adecuados o no. Y lo único que tengo hasta ahora es una propiedad genérica que acabo de mostrar para todas las fórmulas del lenguaje este. Bien, pero solamente me falta 5 para el peso, diríamos. Aunque ya 5 para el peso vendría a ser como un micrón de dólar, ¿no? O sea, no tenemos idea de cuánto es eso. ¿Qué me falta decir? Acabo de probar esta propiedad y necesito pegar un saltito más para decir que no es adecuado. Bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, notar esto. Notar. Sea f la siguiente función booleana. La siguiente función booleana. F va del conjunto 0,1 al conjunto 0,1. Entonces, ¿cómo puedo definir f? Bueno, una opción es decir, mira, f de x es 1 menos x. Esto es una manera muy matemática, disculpen mis colegas matemáticos, de básicamente escribir esta tablita, ¿no? Decir, x, f de x. 0, 1, 1, 0. ¿Qué es esta tablita? Bueno, esta tablita es esta función booleana, o también, si uno la mira, es la tablita de verdad de la negación, ¿no? Pero no importa.
Pensemos en la función booleana. Si el conjunto que tenemos ahí abajo, del ítem 4 del ejercicio 4, fuera un conjunto adecuado, esto quiere decir que yo puedo construir una fórmula en mi lenguaje que tenga esta tabla de verdad. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo pudiese construir una fórmula en mi lenguaje que tiene esta tabla de verdad, esa fórmula no debería ser verdadera con una evaluación que hace verdadera a todas las variables proposicionales, ¿no? Porque si la evaluación hace verdadera a todas las variables proposicionales, en particular va a ser verdadera a la variable proposicional de la fórmula con la que estoy trabajando, pero si la fórmula con la que estoy trabajando efectivamente tiene una tabla de verdad como esta, entonces la fórmula no debería ser verdadera. Pero sin embargo, recién, con inducción estructural, yo probé que toda fórmula de mi lenguaje será verdadera bajo una evaluación que hace verdadera a todas las variables proposicionales. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces ahí, digamos, ahí deberíamos llegar a un absurdo. Y está bien que lleguemos a un absurdo porque acabo de demostrar una propiedad diciendo que todas las fórmulas que construyo en mi lenguaje, cuando las variables proposicionales son 1, entonces la fórmula no puede ser false. Y básicamente esto es lo que me está pidiendo esta tabla. Entonces, esta función booleana, esta tabla, no voy a poder construir una fórmula correspondiente en mi lenguaje. ¿Está bien? Entonces, digamos eso. Entonces, esto es una función booleana. ¿Sí? Supongamos que existe phi perteneciente a form de esta forma especial, que es la que estoy analizando ahora, ¿sí? Tal que la tabla de verdad, y acá uno acá se podría poner tan técnico como tenga ganas, pero me parece que este argumento es suficiente. La tabla de verdad estoy pensando cómo decir esto sin complicarme ni utilizar las cosas de la demostración del PDF que entiendo no es necesario tratarlo con ese nivel de detalle. Bueno, perdón, voy a poner tal que, déjenme utilizar este abuso, implementa, por así decirlo, la tabla de verdad de f, ¿no? De vuelta, es lo mismo, porque decir que implementa la tabla de verdad es una forma de decir que tenemos una fórmula asociada a esa función booleana, ¿ok? Que se comportan análogamente. Entonces supongamos que existe por un segundo. Ahora, si existe, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que sea W una evaluación tal que W de X es igual a 1 para todo X. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es una evaluación que hace verdadera toda la fórmula. Genial. Bueno, entonces, en particular, como phi se corresponde con la función b, perdón, la función f, debe ser W no hace verdadero a phi, ¿no? Y una aclaración que uno podría poner, notar que
Phi tiene una variable proposicional. ¿Sí? Esto es un detalle que la verdad es que no cubrí acá en la clase, si está en el PDF, que si uno se pone más técnico hay que definir bien cuáles las relaciones entre funciones y fórmulas, porque qué variables tienen las fórmulas, es importante. Pero bueno, lo que siempre estuvimos diciendo, asumiendo en algún sentido, es que si yo tengo una fórmula que emula esta tabla es de una función que tiene solamente un parámetro, es decir, de espacio, esta fórmula va a tener solamente una variable libre. No dije libre, una variable proposicional. Olvídense de eso, una variable proposicional. Genial. Entonces, como phi se corresponde con la función f de esta, debería ser que esa evaluación, que hace verdadera a todas las formas proposicionales, a todas las variables proposicionales, en particular la variable proposicional que está en phi, no debería valer. ¿Por qué? Porque nada, estamos en este caso, ¿no? Si phi es la fórmula que efectivamente emula, por así decirlo, a esta función booleana, deberíamos estar en este caso. Sin embargo, lo que tenemos que poner es, pero esto es absurdo. Esto es absurdo, pues, bueno, ¿qué pasó? Pues probamos que para toda fórmula alfa perteneciente a form, de esta forma particular, ¿no? Si W evaluación tal que W de X es igual a 1 para todo X, sucede que la evaluación hace verdadera a la fórmula alfa. Y ahí tenemos nuestra contradicción que nos lleva al absurdo. ¿Sí? Entonces, salvando ese pequeño detalle técnico que de vuelta, si no me equivoco, en uno de los PDFs está bien salvado, para los amantes de los detalles como yo, que necesitamos obviamente para terminar de definir cuál es esta asociación entre funciones booleanas, tablas de verdad y fórmulas. Lo que sí tiene que quedar claro es que, por un lado, probamos una característica específica de todas las fórmulas de este lenguaje, que es esa, que es que se comportan de una manera estática, por así decirlo, cuando la evaluación es de cierta manera, y entonces mostramos que eso es contradictorio a poder expresar ciertos tipos de funciones booleanas. ¿Sí? O en criollo, no nos permite expresar ciertas tablitas de verdad que sí podemos expresar cuando tenemos un conjunto adecuado. Entonces, la conclusión es que este conjunto que tenemos ahí abajo no es un conjunto adecuado.